A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Un minuto y poco pasado las 15 horas de la programación de Radio Mundo en esta tarde de martes 8 de noviembre del año 2022. Aquí en el 1170M de vuestro dial, esto es La Hora Global. Y estamos aquí en estudios con nuestra presencia, pero también la vuestra, con la que contamos regularmente y que, por supuesto, nos produce mucha gratitud. La Hora Global hoy va a tratar de ver los caminos, ya desde un punto de vista menos periodístico, menos noticia, podríamos decirlo, los caminos que desde el punto de vista político y económico se están abriendo, se están cerrando o están allí para ser discutidos después de la elección de la segunda vuelta de la elección brasileña, donde Ignacio Lula da Silva aparentemente ha obtenido el poder. Digo aparentemente porque hay algunos temas en discusión allí. Habría algunas potenciales noticias que después parecieron no ser tales en cuanto a la posibilidad de una revisión de las metodologías de elección en base a los temas de las máquinas por las cuales se emitieron los votos. Pero son noticias que no nos parece que vayan a cambiar el sentido del viento y sí nos da esa luz verde para poder meternos en este tipo de análisis. Con nosotros está Nicolás Pose, amigo de la casa. Tiene un amplio currículum. Yo me concentré que eres magíster de Economía Política, ¿está bien dicho así? Ahí está, Economía Política, además internacional. Ahí está. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto siempre conversar aquí. Nico, vamos a tratar de... se me escapó el Nico, perdón. Vamos a tratar de ver hacia dónde puede ir Brasil. En principio... Estamos bastante asombrados, o no voy a decir asombrados, pero a veces un poco preocupados por el ambiente, ¿no? La campaña fue fea, fue artera, ambos se acusaban de mentirosos y de fabricantes de noticias falsas. Lula posicionaba a Bolsonaro como antidemocrático, populista y misógino. Bolsonaro a su vez categorizaba a Lula como capo de la corrupción. La tragedia de todo esto es que para muchos brasileños y algunos analistas extranjeros, ambos decían la verdad. Durante el último debate, a horas de la elección y como ejemplo del rastrero nivel de la discusión, Lula puso énfasis en un asunto aparentemente nimio. ¿Por qué había el ejército adquirido cajas de Viagra? Bolsonaro zanjó el asunto preguntándole a Lula si él usaba la pastillita azul. Ese fue el nivel de los debates que tuvimos que asistir. El clima político de cara a la segunda ronda fue aún peor que para la primera. La polarización ideológica, pero también la polarización que podríamos llamar afectiva, fueron usadas como medio de diferenciación, captación de atención, fomentando la radicalización, rivalizando entre ambos bandos, a niveles que en otros países podríamos considerar inaceptables. La información estuvo distorsionada, tanto en medios locales como internacionales, y damos un poco fe de eso. Mentiras descaradas circulaban libremente por las redes sociales. La desconfianza puesta al máximo, la crispación fue azuzada y llevada al límite. Es Bolsonaro el primer presidente en el poder que pierde la reelección en Brasil. Sin embargo, el triunfo de la alternativa en los más recientes procesos electorales de la región, o de la subregión, como queramos analizarlo, parece ser esa la tendencia. Más que girar a la izquierda, las democracias de la región están apostando a un cambio. Andrés Malamud había titulado en una de sus notas últimamente que estaba ganando el hartazgo. Desde una perspectiva comparada a nivel latinoamericano, conviene tener presente que desde 2018 hasta hoy ningún oficialismo ha ganado una elección a nivel nacional. O sea, de 15 elecciones la oposición ganó 14. En Brasil la democracia fue puesta a prueba con las mismas amenazas que atentaban contra la democracia global. Polarización, populismo, desinformación, corrupción. El panorama interno
de los partidos, desde el juicio político a Dilma Rousseff en el 2016, sufrió una reconfiguración ideológica importante, que no va a ser el motivo de este programa, pero es algo que debemos tener o debemos guardar allí en algún bolsillo, porque implica una reconfiguración de la estructura ideológica de los partidos en Brasil, que parece ser bastante autosostenible. En el campo de la derecha, porque la izquierda del PT sigue estando allí la principal fuerza de izquierda, en la derecha surge un nuevo fenómeno, una fuerza de derecha desacomplejada, abiertamente defensora de valores ultraconservadores, asociadas a las bancadas parlamentarias de las 3B, dicho en serio o dicho en broma, Biblia, Biblia, Bala y Buey, y todo con algo que ya empezó a llamarse bolsonarismo. El tradicional partido de centro-derecha, el Partido Socialdemócrata Brasileño, el PSDB, que llegó a ocupar la presidencia con Fernando Henrique Cardoso hasta el 2002 y quedó en segundo lugar en las elecciones del 2, del 16, del 10 y del 14 también, cuando salió Dilma, se ha visto reducido a una mínima expresión, ronda el menos del 5%. Pese a todos los problemas, errores y críticas durante el mandato de Bolsonaro, la mala gestión de la pandemia y hasta la deforestación del Amazonas, siendo realistas, Bolsonaro perdió por menos del 2%. Que es la menor diferencia en segundas vueltas en la historia del balotaje brasilero. Ya la primera vuelta electoral mostró un movimiento transversal y policlasista, el bolsonarismo fuerte y que parece haber llegado para quedarse. Luego de la elección, el análisis exclusivamente electoral y político no da para ser triunfalista desde el punto de vista del triunfo de Lula. Yo titulé en aquel momento una victoria pírrica, no porque no crea en la continuidad de Lula, sino porque había dejado muchas cosas por el camino. Es decir, 14 estados, no, en realidad son dos más ahora, 16 estados de 27 son gobernados por partidarios de Bolsonaro. Minorías en ambas cámaras, donde el Centrao, que es una fuerza de por sí, aunque no aparece registrada en ningún lado, no tiene un antecedente inmediato de una cierta empatía con Lula. Es decir que si no apoya a Bolsonaro, si va por las de ellos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no va a haber un volcado masivo hacia un apoyo a Lula en su gobernabilidad. Eso genera más preguntas que respuestas. Muchos hablan de una nueva ola rosa, muchos hablan de cosas por el estilo, pero empezamos a ver que en Colombia Gustavo Petro gobierna con el respaldo de fuerzas de centro y de derecha. Allí encontró sus apoyos. La izquierda colombiana se mostró fuerte en la segunda vuelta, pero en la primera no sacó más de 30 legisladores. En Chile Gabriel Boric tiene sus propios problemas, pero no son aplicables a la izquierda, sino más bien a una fragmentación de todo el espectro político, cosa que también sucedió en Perú. Presidentes que llegan con menos del 30% de los votos a las casas de gobierno. Todo indica una gobernabilidad difícil. Y aquí vamos a Nicolás, perdón por el introito, Nicolás, pero quería hacer un panorama muy dramático para que tú empieces a sacarnos un poquito de los temas. Vamos a hablar de política económica. No es lo mismo que economía política, ¿no? ¿O estoy mal? No, está bien, no podría ver la economía política de la política económica, como los procesos por los cuales... Ahí me recontrasuperaste, está bien. Pero llegamos a ciertas definiciones de política económica. Llegamos a esas definiciones de política económica. En mi caso ¿Lo preferís particular, como política económica o lo preferís como economía política? Yo creo que podemos analizar la economía política de la política económica doméstica y sobre todo internacional, teniendo en cuenta un poco... Perfecto. Cómo Brasil se posiciona, no solo hacia interna, sino también hacia la región, hacia el mundo. Estamos pensando en un país que, bueno, basta mirar el territorio, basta mirar la población, basta mirar el peso de su economía en la región para darnos cuenta que estamos hablando de un jugador central. Pero Brasil no es solamente un jugador central para la región. Las posiciones de Brasil tienen implicaciones internacionales, pues una de las principales economías del mundo. Por lo que Brasil, para bien o para mal, tracciona la región, o la ausencia del traccionamiento de Brasil también tiene implicaciones también para los países de la región. Entonces creo que es importante cuando analizamos este gigante
ver las dos dimensiones, la dimensión interna de Brasil, que tiene valor por su propia cuenta, pero también las implicaciones para el resto de la región. Vamos a sacarnos clichés de encima y vamos a manejar la mayor objetividad posible. Quiero contarles a los oyentes que la objetividad es difícil en el periodismo. Yo no soy un periodista, yo soy un estudiante que trata de reflejar el mundo académico a través de este programa, pero me di cuenta que la objetividad en el mundo académico también es difícil. A través de estos años y de mi inmersión, digamos, en ese mundo. Pero confío mucho en gente que nos ha rodeado y que ha estado con nosotros, como Nicolás, en el sentido de que poder analizar las cosas desapasionadamente. El orden cronológico fue Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Hay cambios ideológicos, pero en Latinoamérica los cambios ideológicos siempre implican cambios económicos. Digo en Latinoamérica porque a veces no pasa así en Europa o en otros lugares. Pero en Latinoamérica siempre pasa así. ¿Tá? Estamos muy casados con las ideologías a la hora de elegir políticas económicas. Lula gobernó de una década, del 2003 al 2014, más o menos, hasta fines de 2013. Y al 2010 específicamente. Luego viene el primer gobierno de Dilma. Sí, está bien. Sí, está bien, tenés razón. Vamos a manejarlo hasta allí, digamos. En el caso de Lula se habla mucho de su abatir de la pobreza. ¿Tá? Es un poco lineal, no quería quedarme solo con eso. Lula, de hecho, es paradójicamente señalado por técnicos del Fondo Monetario Internacional como uno de los pocos casos donde su receta dio resultados según ellos. Porque es cierto que Lula asciende al poder con un endeudamiento considerable. Es cierto que Lula hace los deberes, si le llamamos a eso receta del fondo. En su época era eso, ¿no? Es decir, un cuidado fiscal. Y es cierto que salió de esa estructura de deuda, portándose bien, podríamos decirlo de esa manera. Más allá de eso, hay un ataque directo a la pobreza, es decir, atendiendo directamente, haciendo transferencias directas a esos sectores. Y después viene el mito. Por eso quería en un minuto o dos decir, bueno, ¿podemos categorizar la política de Lula o en realidad apagó incendios y fue pragmático? ¿Cómo lo ves a Lula un poco a la distancia ahora? A ver, creo que si hacemos un recorrido histórico somero en términos de la evolución de estas políticas, uno encuentra en el primer gobierno Lula, 2006, una fuerte continuidad macroeconómica con la estructura de gestión de la macroeconomía heredada del gobierno Fernando Henrique, aquello que se conoció como el tripé macroeconómico, de tipo de cambio flotante, tras la devaluación de Brasil del 99, metas fiscales, metas de superávit fiscales y metas inflacionarias, lo cual implicaba el manejo de la tasa de interés, en ocasiones de forma muy restrictiva, para mantener los niveles de inflación alineados. Ese primer Lula, recordemos, tiene que en 2002 presentar públicamente un compromiso que lo llama hacia el pueblo, pero en realidad es un compromiso con los inversores internacionales para evitar una fuerte corrida sobre el real que se avecinaba en el escenario de que Lula ganara las elecciones, que fue lo que finalmente termina pasando. Y el primer gobierno Lula es un primer gobierno que en términos macroeconómicos uno podría caracterizar como ortodoxo. Te iba a decir esa palabra, ¿lo podés categorizar como ortodoxo? Creo que hay consenso en la literatura que ¿sí? El primer gobierno Lula es ortodoxo en lo macro, y que al mismo tiempo, en la medida que mejora la posición fiscal del país y tiene recursos también que están asociados al boom de los commodities, que uno lo puede trazar allí por el año 2003-2004 como sus orígenes, empieza a tener recursos adicionales para generar fuertes programas de asistencia y de combate a la pobreza. Y allí es donde aparecen todos estos elementos que tú planteabas, que tuvieron un enorme impacto en su momento en la reducción de los niveles de pobreza más crónicos, sobre todo, y también en los niveles de desigualdad. Ese es el primer Lula. En el segundo gobierno Lula, una vez que ya la casa está más ordenada, para ponerlo de algún modo, Lula empieza a retomar cierta tradición muy brasileña, que es la tradición del desarrollismo y de las políticas industriales.
porque es cierto que el boom de los commodities supuso, por un lado, para la región, que yo no mencioné que el boom de los commodities fortísimos ingresos, claro, en términos fiscales, pero por otro lado empezó a generar una tensión muy fuerte en términos de una tendencia hacia la desindustrialización de la región. La región comenzó a especializarse cada vez más en vender materias primas y en importar manufacturados. Brasil tiene una base industrial mucho más desarrollada que la gran mayoría de los países de la región, y allí el segundo gobierno Lula empieza a experimentar con políticas industriales para tratar de al menos moderar estas tendencias, estos impulsos más estructurales que se constataban en la economía brasileña. El segundo gobierno Lula enfrenta la crisis financiera global, sí, que implicó un año de caída del producto, como en todos lados, pero Brasil experimenta una recuperación muy fuerte. Al año siguiente, tanto Brasil como Argentina rebotan muy fuerte y crecen por encima de la media mundial. Lo cierto es que los problemas en Brasil se empiezan a constatar recién a partir del año 2011-2012, cuando la economía brasileña comienza a estancarse. Y los commodities empiezan a bajar. Los commodities empiezan a bajar un poco después, empiezan a bajar por el año 2014, pero el freno de la economía brasileña uno lo puede asociar con ese resabio de la crisis global. Si bien Brasil rebota muy fuerte, empieza a experimentar que hay un excedente muy fuerte de otras partes para colocar bienes, para colocar servicios y también capitales. El real se aprecia muchísimo entre 2010 y 2011, eso deja con muy poco margen a los productores brasileños, salvo de commodities, para competir, y allí empiezan a constatarse ciertos problemas en la economía brasileña. Pero si uno mira el saldo 2003-2010, en materia económica, creo que hay, no sé si consenso, pero sí una visión mayoritaria de que, bueno, es un saldo económico positivo por todas estas características que conversábamos. Podemos utilizar la palabra pragmático en el sentido de que combinó ciertas ortodoxias con un cierto direccionamiento interno de las transferencias en bases ideológicas, y de alguna manera un poco utilizó lo mejor de dos mundos. Hay un texto de Cornel Van, un economista político rumano, que habla de la política económica de Lula como una política neodesarrollista liberal. Esa es la forma de caracterizarla. Un término que engloba un poco todo. Y en realidad, cuando uno empieza a entrar adentro de ese concepto para ver qué hay, uno encuentra esto. No ortodoxia macro con heterodoxia en algunos instrumentos muy específicos de política industrial y un fuerte compromiso con los programas sociales. Se señaló en su momento que había un cierto distanciamiento, no total, pero distanciamiento en el sentido de trazar líneas y decir, bueno, tú por aquí, yo por allá, con los gobiernos argentinos de la época. Quizás porque ese Lula no era el izquierdista típico desde el punto de vista económico, por todo esto que estás diciendo. Quizás Lula, en un país que tiene sus propias exigencias, más allá de las ideologías, no se veía reflejado en un sistema como el kirchnerista, digamos. Sí, ahí donde el tema de la ortodoxia a veces está mal visto, ¿no? Las comparaciones ahí son un poco complejas porque... No quería comparar, Nico. No, pero simplemente un punto clave. Hay como un comentario siempre recurrente, decir como que no se llevaba bien por esto. Para entender la salida, para entender los orígenes de la política económica del kirchnerismo, uno no puede disociar del default que sí, experimenta Argentina unos años atrás. Y uno, en esa comparación también tiene aproximaciones muy distintas con sus consecuencias positivas, negativas, eso después quedará en la valoración de cada uno, en términos de cómo tratar el fenómeno de los ingresos agrícolas agropecuarios. Ahí vemos políticas muy distintas en Argentina y en Brasil, claro. Lo cual en Brasil ha generado, por un lado, una mayor desindustrialización relativa que la que se constata en Argentina, pero por el otro, una política macroeconómica mucho más sólida y algunos problemas que uno ve en Argentina en términos de restricciones de divisas que Brasil no experimenta efectivamente. Podemos decir, perdón el atrevimiento, ¿no? O sea, estoy muchos escalones por debajo, siempre te escucho, yo soy un oyente más tuyo. ¿Podemos decir que hubo más profesionalismo en el tratamiento económico del gobierno brasileño? No sé si tiene que ver tratando de cazar ese concepto, de utilizar la ortodoxia para manejar. Me da una especie de perfil profesional en el sentido de decir, bueno, este es el camino correcto, analizado, racional. Lo veo así, desde afuera. Puede ser una caracterización, no sé si tiene que ver con la profesionalidad, tiene que ver con el armado de las coaliciones en ambos casos, tiene que ver con las creencias predominantes al interior de las coaliciones. También, de nuevo, hay que diferenciar entre el primer Lula, que es un Lula más ortodoxo, y un Lula 2 y Dilma 1,
que empiezan a experimentar con políticas económicas más heterodoxas. Ahí ya aparece por el año 2011 el concepto de la nueva matriz económica de Guido Mantega, que es una búsqueda de reformar el esquema de triple macroeconómico que había gobernado Brasil la década previa, que tiene que ver con la búsqueda de enfrentar la desindustrialización de Brasil. Es un proyecto que finalmente no terminó siendo exitoso. Brasil termina cayendo en una fuerte crisis económica en el año 2014, pero sí muestra algunas de las problemáticas más estructurales que aquejan a la región y que, como hemos conversado en distintos programas, a través de distintas alternativas, claro, ninguna de ellas nos ha mostrado demasiados resultados a la hora de pensar, cómo desatar alguno de los nudos principales del desarrollo de estos países. Eso sobre fin de año vamos a hacer un esfuerzo por hablar de eso, te lo prometo, ya lo hablamos ahora antes de empezar. También es cierto que, a pesar de que hay una identificación en cuanto a la producción de los países latinoamericanos en muchísimos rubros, cosa que a veces pone en discusión la conveniencia o no de formar mercados comunes o ese tipo de cosas, porque más que integrarse están compitiendo. Estoy diciendo frases hechas que suenan fáciles, que no son tan así, pero algo de eso hay en el fondo de las estructuras económicas. A pesar de eso, es cierto que cada país en Latinoamérica tiene sus requerimientos muy diferenciados, estructuras sociales distintas, momentos diferentes de sus economías. Algunos tuvieron relacionamiento con los primeros mundos de una manera, otros de otra, geografías distintas. Entonces, créeme que cuando dice este comentario no estaba comparando. Cada país tiene sus propios requerimientos y lo que hay que ver es si el presidente de turno responde a lo que ese país está necesitando, no si es mejor o peor que otro. Ahora, en el caso de Lula, como dijiste tú, viene Dilma. Los commodities bajan. No solo los commodities bajan, sino que algo más sucedió. Pero el gobierno de Dilma podemos resumirlo como que es un gobierno donde se volvió a endeudar, se volvió a ese 74% del PBI de la deuda, que había bajado Lula casi al 60%, y muchos desencantados hablan de que Dilma de alguna manera desarmó todo lo construido por Lula. ¿Algo de eso hay? Yo creo que lo que hay primero es un nuevo contexto internacional en el cual tiene que gobernar Dilma Rousseff. Tiene que dar respuesta a estos desafíos de la crisis global, de las tendencias al interior de Brasil, a la apreciación del real, a los incentivos hacia la desindustrialización y hacia la asignación de recursos cada vez más marcada en la producción de primarios. Y hay una respuesta en el gobierno Dilma que se puede constatar en el nivel macro en lo que se llamó como la nueva matriz económica, que tiene en el plano de la política industrial aquel gran programa que se llamó Plan Brasil Más Grande, Plan Brasil Mayor, que también tuvo muchas dificultades de implementación. Lo cierto es que por ahí, por el año 2013, la posición fiscal del gobierno Dilma ya empieza a marcar ciertas restricciones, y desde entonces el gobierno empieza a funcionar con algunas dificultades. E incluso cuando Dilma consigue la reelección, como tú bien decías, Bolsonaro es el primer presidente que va a la elección, que va a la reelección y que la pierde. Claro. Pero cuando Dilma logra la reelección por un margen muy ajustado en las elecciones de 2014, cuando inicia el gobierno en 2015, vuelve a retomar la ortodoxia macroeconómica. Retoma el equipo macroeconómico del primer gobierno Lula. Lo cierto es que tiene muy poco tiempo y ya la capacidad de construir coaliciones ya estaba muy erosionada, pero volvíamos a constatar cierta ortodoxia en esa Dilma II, que fue más breve de lo previsto por los motivos políticos que ya conocemos. Claro, pero tú hablabas de bajaron los commodities, y hablabas de cómo que no dio resultado ese impulso industrializador, podríamos decirlo. Pero ¿cuáles son las causas? Es decir, ¿por qué no dio resultado? ¿Había una resistencia de mercado en sí? ¿Se estaba armando un plan capaz que irreal para el parque industrial que se tenía entre manos? ¿O la capacitación de mano de obra que podría estar destinada a eso? ¿Hay algún, digamos, diagnóstico de eso? Esa es una pregunta muy interesante y muy compleja a la vez. Claro. Uno encuentra en la literatura múltiples explicaciones, algunas parecen complementarias, otras incluso compiten entre sí. Algunos plantean que hubo muchos problemas de implementación, otros plantean que en realidad no, a la hora de caracterizar esa política no deberíamos hablar de una política industrial, sino de una política de compensación que tenía una búsqueda de dar cierta respuesta a los desafíos estructurales que la industria enfrentaba, pero que no daba herramientas como para proyectar. Desarrollar, digamos. Exacto. Y hay otros que plantean que que también faltó el armado de una coalición más fina con los propios industriales que
por ahí por el año 2013 y 2014 empiezan a objetar incluso varias de estas políticas en el plano exterior, en el plano de la política económica exterior, esto es muy claro. Tiene que ver con el contexto regional también. La economía brasileña encuentra, la industria brasileña encuentra en Argentina y en Estados Unidos sus dos principales mercados de exportación. Argentina sabemos que desde 2011 empieza con un esquema de administración del comercio mucho más fuerte que en el pasado. Estados Unidos todavía mostraba cierta incapacidad de recuperación económica, de absorber. Sí, no eran buenos productos. compañeros de viaje en ese momento. Y hay un tercer elemento que es el elefante en la habitación, que es China. China empieza a competir con una enorme capacidad en los mercados, no solo de Brasil, sino en los mercados regionales. China le compite a los productores industriales brasileños en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Compite en costos, compite en calidad, y eso termina restringiendo el espacio en el cual ese tipo de actividad puede desarrollarse. Por contrapartida, ¿qué es lo que sigue comprando China? Commodities. Y eso tironea a la economía a asignar recursos en aquel sector en el que en el corto plazo son más eficientes. Sí. Y ahí uno puede ver que la evolución de las exportaciones brasileñas refleja eso, ¿no? Refleja una fuerte sustitución de productos manufacturados por productos manejando primarios. lo que te compra y lo que te vende. China te está resolviendo las tensiones internas en una dirección que no es la que Brasil desea. O al menos no la que el gobierno intentaba. Me enriqueciste al sector primario y me destrozaste el sector industrial. Según lo que me compraste y vendiste. Y si a uno eso le agrega que Perdoná en el año... la simpleza. No, pero a ver, creo que es un balance que es razonable de hacer, y si uno a eso le agrega que en el año 2014 se agota el ciclo de commodities, uno encuentra por qué en esa combinación de factores el gobierno empieza a experimentar las dificultades, no solo económicas, sino también sociales, que se empiezan a constatar a partir de ahí y que se profundizan luego, ¿verdad? Y vía Temer llega Bolsonaro. Y a él iremos después de unos minutos, amigos. Ahora nos volvemos a encontrar aquí en Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial. Perdón, dije cualquier cosa. 1170 AM de vuestro dial, ahora sí. En la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Ya volvemos. Continuamos, amigos, sacándole la punta al lápiz con las posibilidades que puede tener en el futuro Brasil, el Brasil de Lula. Para muchos un nuevo Lula, para muchos más de lo mismo, para muchos un verdadero héroe renacido que puede llevar a Brasil finalmente a su destino manifiesto, para otros un encantador de serpientes. Suele suceder con algunas personas que tienen ese grado de polarización. Llegábamos haciendo este pequeño raconto con Nicolás Pose, estoy con 4 o 5 Nicos en la cabeza, haciendo un recuento de cuáles fueron los perfiles económicos que fueron caracterizando cada una de las etapas en que se ha visto sumergido Brasil en los últimos tiempos. Y llegamos a Bolsonaro. Bolsonaro toma el país luego de que Temer organiza unas elecciones, luego de un impeachment a Dilma, es decir, toda historia conocida por ustedes. Pero Bolsonaro es, en definitiva, la encarnación de un hombre de derecha, con ideas de derecha, pero eso es un cliché. Vamos a bajar al terreno económico, vamos a entender si hubo una economía de Bolsonaro, si tuvo sus luces o tuvo sus sombras, porque en definitiva, aún con pandemia en el medio, es de lo que se trata cuando se llega a una elección muchas veces. No todo es carisma, aunque hemos tenido aquí un analista que, Aline dos Santos, nos ha dicho que le parecía que el ascenso de Lula respondía más al carisma que a una racionalidad. Digamos, está bien, es un análisis respetable. Hoy veremos el de Nico. Bolsonaro, Nico, ¿qué implicó desde el punto de vista económico? Es decir, ¿qué podemos analizar para bien o para mal? A ver, primero creo que tenemos que hacer un pasito para atrás y tener en cuenta las fuertes reformas de política económica que se procesaron durante el gobierno Temer. Un gobierno que pareció un paréntesis en el plano político, un gobierno que fue muy débil desde el punto de vista político. Porque yo lo tengo como paréntesis. Pero que procesó dos grandes reformas, de nuevo, yo, como tú decías al inicio, intento evitar las cuestiones valorativas, si son buenas o malas. Seguramente depende de quién lo mire y cómo lo afecta a cada uno ese tipo de reformas. Pero en el gobierno Temer se pasa, en primer lugar, la reforma trabalista, que es una fuerte reforma de flexibilización laboral. De nuevo, las cuestiones valorativas quedan para cada uno. Si uno es trabajador, empresario, trabajador en qué sector, desempleado, en fin, tendrá la valoración que
que corresponde al respecto, pero eso es un hito que hay que marcar. Y hay una segunda reforma muy fuerte, que es la reforma del techo de gastos. Es una enmienda constitucional que limita la capacidad del Ejecutivo de gastar por encima de determinados niveles, teniendo en cuenta la evolución del PIB, y que congela, porque hay un fuerte porcentaje del presupuesto brasileño que ya está asignado, que no es discrecional, y congela un conjunto bastante grande de programas. Una de las cuestiones que ha sido más criticadas ha sido el congelamiento de los presupuestos educativos que viene de ahí, del gobierno Temer. El gobierno Bolsonaro se presenta en el plano económico, saquemos todo el resto quería sacarlo todo lo que acompaña al gobierno Bolsonaro. En el plano económico, el gobierno Bolsonaro se presenta como un gobierno liberal. Y allí el gobierno Bolsonaro uno lo podría caracterizar en términos económicos como el gobierno Guedes. Un liberal clásico de la escuela de Chicago que viene a liberar a Brasil de las regulaciones, o al menos esa es la forma, la narrativa que presenta Guedes. Paulo Guedes. Es una propuesta que causa un fuerte entusiasmo en el empresariado brasileño. Y no solo en el empresariado agro o agroindustrial, como usualmente se entiende, sino también en el propio empresariado industrial, que tiene la percepción, correcta o equivocada, de vuelta, esto uno podría analizar más en profundidad este punto, pero que tiene la percepción de que las regulaciones y todo el entramado burocrático de Brasil es lo que está restringiendo la capacidad del sector y de los sectores en general de crecer. El gobierno Bolsonaro se presenta como continuista en dos grandes reformas que quedaron pendientes del gobierno Temer, que son la reforma previsional y la reforma fiscal. Logra tramitar la reforma previsional, no así la fiscal, que es la reforma más importante desde el punto de vista, o al menos desde lo que plantean los empresarios al interior de Brasil. La reforma fiscal se encalla en el Congreso, la reforma previsional sí logra ser tramitada. Lo cierto es que tras un inicio con mucho impulso del gobierno Bolsonaro-Guedes en el plano económico, llega la pandemia, la caótica gestión de la pandemia. Creo que en eso no tampoco hay demasiado debate. Y allí el propio gobierno Guedes empieza a renegar de algunos de los compromisos que había asumido. Crece, busca sortear las limitaciones que imponía el techo de gastos, y empieza con un fuerte programa de privatización de distintos activos públicos, que son los que les permiten, entre otras cosas, los recursos que estuvieron empujando el último esfuerzo electoral del gobierno Bolsonaro en esta campaña. En términos económicos, un balance general es que a nivel macro los indicadores de Brasil muestran niveles razonables. También es cierto que en términos de crecimiento económico no ha sido un gobierno que se haya destacado por el dinamismo del crecimiento de la economía brasileña, que ha crecido a niveles muy moderados. Brasil sigue estancado, que es algo que no inicia con el gobierno Bolsonaro. Brasil sigue estancado económicamente desde hace una década. Crece a tasas muy bajitas, y eso no se ha modificado cuando uno incorpora estos 4 años de administración. Así que un poco el balance yo lo haría por ahí. Pero creo que hay desafíos que estaban antes de que llegara Bolsonaro y que cuando Bolsonaro se va permanecen. O sea que de alguna manera, si queremos perfilarlo o tratar de darle una pintada de brocha gorda, podríamos decir que en definitiva Bolsonaro, o en este caso Guedes, podemos hablar de Guedes porque hubo mucho protagonismo excluyente de Guedes, de alguna manera siguió la línea de ordenar la economía, mantener una economía ordenada, pero terminado el periodo termina sin mover la aguja desde el punto de vista de la historia económica del país a largo plazo. Y creo que es una buena síntesis. Es decir, no voy a decir eso a la plancha porque eso es muy burdo, pero sí de hecho mantuvo un cierto orden, mantuvo una estructura fiscal, mantuvo una estructura de gastos. Bueno, la reforma previsional de alguna forma intenta... colabora con resultado fiscal. Colabora y también hay que reconocerlo como un esfuerzo de cambio en ese sentido. Y hay algunos que plantean, Gustavo, simplemente para reforzar esta síntesis, que por el lado fiscal Lula va a heredar del gobierno Bolsonaro una mejor situación de la que heredó del gobierno Fernando Henrique. Por otro lado, y con el antecedente de un gobierno ordenado económicamente, sí, claro, o sea, ahora, la casa te llega en orden, pero por otro lado, a veces el Gustavo, tema sí es suficiente. También déjame señalar que muchos plantean que todo este esquema de desmantelamiento de un conjunto de actividades industriales que tenía el Estado brasileño y que había desarrollado buenas capacidades puede ser una desventaja para abordar estos desafíos de mediano plazo.
en términos de dotar de un mayor dinamismo a la economía de Brasil. Allí, por ejemplo, Bolsonaro desmanteló industrialmente. La venta de Embraer, por ejemplo, Ajá, es un caso icónico, pero que refleja un poco esta tendencia. A ciertas desinversiones en el plano de algunas... Petrobras mismo. Petrobras mismo, algunos segmentos de Petrobras, para ser preciso, algunos segmentos que procesan y que cosas menores, pero muy sintomáticas o paradigmáticas. El correo, ¿no? O sea, eso era más simbólico, pero de hecho... Ahora, yo no lo centraría tanto en el lado de los servicios, que está bien, pero lo centraría más en el lado de cuáles son las capacidades endógenas de innovar de Brasil, claro, que había construido con sus enormes dificultades a lo largo de ciertas décadas, y que, bueno, privatizar en el corto plazo, genera recursos que ingresan al Estado, pero en el mediano plazo, ¿cuál es el balance de eso en términos de capacidades? Eso es un poco lo que quiero plantear. Y llegaste a final de periodo apostando a los sectores primarios. Bueno, sí. Que son de los cuales te garantiza China. Y que han experimentado una recuperación en los últimos 2 flujo años. Comercial. Y que, bueno, ayudan en términos de cuenta corriente, ayudan en términos del resultado fiscal y bueno, sigue un poco lo que ha primado en este último año, sobre todo. Ahí está. Lula, entonces, es posible que herede, como tú dijiste, una economía medianamente ordenada. No quiere decir que sea suficiente para lo que quiera hacer Lula, no. Ordenada desde el punto de vista aséptico. Es decir, no hay grandes sorpresas ni grandes agujeros negros. El tema es qué puede hacer Lula, hacia dónde quiere ir y con qué herramientas puede contar. Y eso es lo que pretendemos, Nico, hacer en el último bloque. Ahora nos vamos de vuelta a un descanso. Les decimos que sigan allí, en el 1170M de nuestro dial, que sigan allí, que nosotros estamos acá. Nos volvemos a encontrar en unos minutos en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en La Hora Global, seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial, cuando estamos orillando las 15:44 de este martes 8 de noviembre del año 2022, para historiadores del futuro, el tercer año de la pandemia. Estamos con Nicolás Pose tratando de entender qué va a suceder con Brasil, y ahora sí, en este tramo final ya, a lo que vinimos, Nico. Hablamos de un Lula que va a tener una economía aparentemente ordenada, que tiene su aspiración desarrollista, que tiene un sector primario muy fuerte, que China le está fomentando las dos cosas, que el sector primario siga fuerte y que el industrializado sufra competencias que a veces hasta lo inhabilitan o lo limitan. Pero Lula no se va a deshacer de China. China va a estar allí, va a seguir siendo, como tú dijiste, el elefante en la habitación. Vamos a ir capa por capa de aquellas cosas con las que se va a encontrar Lula si quiere hacer algo desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde lo particular a lo general. Lo primero con que se va a encontrar, obviamente, es su economía interna. No nos vamos a meter en eso porque hay que ver cómo decantan ahora los acuerdos parlamentarios y los acuerdos de gobierno, pero hacia afuera lo primero que ve Lula o cualquier gobernante brasileño es el Mercosur. Y el Mercosur ha sido, no quiero adjetivar, pero ha sido últimamente parte del problema en las estrategias a futuro económicas de la región. ¿Qué ves tú que va a pasar allí adentro? Porque se encuentra con una Argentina que, voy a adjetivar esta vez, me hago responsable, que parece que no sabe lo que quiere. Un Paraguay que acompaña, un Brasil que mientras los números le den parece no preocuparle demasiado, y un Uruguay desesperado por abrir una ventana y tratar de encontrar algunos otros caminos que impliquen un cierto crecimiento comercial con la zona cine. Ya no estoy entrando en eso. Pero es cierto que no hay sintonía, o por lo menos no la deseada. ¿Estoy siendo muy dramático? A ver, una vez que uno pasa raya del gobierno Bolsonaro, asumiendo que vamos a ponernos en el escenario de que es un gobierno que ya culminó, aunque sabemos que le quedan un par de meses de gestión, yo creo que la principal virtud de Mercosur, para poner una nota si se quiere, de contraste con esto que vos decías, es que logró sobrevivir. Haber logrado sobrevivir al gobierno Bolsonaro y a las tensiones argentino-brasileñas
en estos 2 años, bueno, muestra que al menos hay ciertos consensos de mínima, tanto en Argentina como en Brasil, que dicen, bueno, Mercosur puede estar en el peor de los escenarios, pero no estamos dispuestos a romperlo, desde la perspectiva de los dos grandes. Por supuesto que eso es un punto de partida muy mínimo, ¿no? Muy bajo, y uno puede esperar a partir del gobierno Lula algunos esfuerzos por una mayor coordinación intra-Mercosur, los cuales sin duda se van a enfrentar a un montón de dificultades, un montón de desafíos. Estamos frente a una Argentina que tiene enormes dificultades para asegurar las divisas que precisa para importar. Algunos plantean la posibilidad de retomar esquemas de intercambio comercial basados en monedas locales, lo cual enfrenta un montón de desafíos operativos que habrá que ver si las partes logran sortear. A priori, vale una nota de escepticismo respecto a la capacidad de que eso sea efectivo. Se sumó hoy, perdón el paréntesis, se sumó hoy Evo Morales proponiendo un nuevo foro de discusión para una moneda intrarregional que abarcaría 14 países. Sí, yo creo que creo que más entrevera que... Antes que la moneda, lo que van a intentar las partes, y de nuevo agrego una nota de escepticismo sobre su capacidad de concreción, es generar ciertos mecanismos con algunas unidades de cuenta que permitan que el dólar no sea la unidad de referencia para comerciar, porque si no, Argentina tiene genuinas restricciones a la hora de importar. Y eso va a generar tensiones comerciales entre ambos países, si es que se apuesta por una revitalización del comercio intrarregional que está muy alicaído. Lo que yo creo es que, al menos van a haber ciertos espacios de coordinación, ciertos parámetros mínimos que van a poner al Mercosur en una posición de, sentarse a conversar y de tratar de mover la agenda hacia adelante. Por supuesto que de ahí a que efectivamente se logre estas iniciativas que seguramente el gobierno Lula traiga, hay un trecho muy largo. Ahí habrá que ver la capacidad política y también el sustento económico de las iniciativas que vamos a ver en los próximos años. Tú me enseñaste algo. Tú en algún momento, hablando de Mercosur y la posición uruguaya, tú me dijiste, Gustavo, esto no es un mercado común. Esto es un acuerdo de complementación industrial entre Brasil y Argentina. No lo llamemos mercado común porque en el fondo, en la cocina de esto es eso. Y mientras ellos quieran que siga vivo, seguirá. ¿Seguís viéndolo así o te interpreté mal? No sé si esa fue exactamente mi caracterización, pero yendo créeme que sí. Yendo al centro de lo que entiendo es tu planteo de que para Argentina y para Brasil el Mercosur todavía juega un rol. Yo entiendo que sí. Tanto a la interna como un reaseguro para ambos en la posibilidad de ir por su cuenta con terceros. Creo que mi comentario, si no me acuerdo mal, iba por ahí. Y yo creo que, si Mercosur logró sobrevivir a esta coyuntura de los últimos 2 años, creo que es un piso de nuevo muy bajo, pero que se abren oportunidades para una mayor coordinación, lo cual no implica que se logren concretar alguna de las iniciativas que los líderes pueden llegar a tener en mente. ¿Lula puede ser un buen capitán de barco ahí? A ver si te entendí bien la pregunta. ¿Lula puede ser un buen capitán del barco para el Mercosur? Habrá que ver. Lula tiene un montón de desafíos domésticos recordemos que para Brasil abordar. es quien marca el rumbo, ¿no? Eso es así, efectivamente, cuando en todo, hay... en las negociaciones, en las preferencias, en todo. Y eso no es una particularidad de Brasil en esta región. En todas las regiones los procesos integracionistas avanzan siempre y cuando haya un líder regional que los empuje. Y nuestra región, por las cuestiones estructurales que hablamos, es Brasil. Lo que yo creo es que, Lula enfrenta un montón de desafíos domésticos asociados a la construcción de la gobernabilidad, algo que tú mencionabas en la introducción del programa, y que creo que el foco de sus esfuerzos va a estar ahí. ¿Qué margen le va a quedar como para liderar a la región en un nuevo impulso integracionista? Es una pregunta que al día de hoy creo que está abierta. Más allá del horizonte del Mercosur, tenemos un acuerdo negociado, medianamente firmado y sin ponerse en práctica, con la Unión Europea. Más allá de ciertas sintonías temporales entre algún líder europeo y Lula, porque más que nada era un avance anti-Bolsonaro, digamos, era un avance antideforestación amazónica, era un avance ecológico. Más allá de eso, hoy con Lula en el poder, ese tipo de acuerdos le ve futuro o en realidad sigue
su destino manifiesto de seguir cajoneado? Esa es una buena pregunta. Lo primero es Perdoná que la ironía, pero... el gobierno Bolsonaro generó un enorme rechazo en todas las capitales europeas y también un fuerte rechazo en la América del Norte post-Trump. Tanto el gobierno Biden como el gobierno Trudeau en Canadá. El gobierno Bolsonaro es un gobierno que termina en Occidente muy aislado políticamente, porque bueno, se rechaza tanto el contenido como las formas del gobierno Bolsonaro desde estas capitales europeas y desde las poblaciones europeas en muchos casos, por lo que yo creo que Lula es visto como un interlocutor mucho más legítimo desde la perspectiva de esos actores. En segundo lugar, yendo específicamente al acuerdo Mercosur-Unión Europea, ahí hay dos grandes ejes, dos grandes nudos de economía política. Uno que es el agrícola, que es el más estructural, que conversábamos algo en el corte. Ahí yo creo Sí, que voy a repetir la frase para los oyentes. Por más que Macron se sienta contento de que la Amazonia no va a ser deforestada, los agricultores franceses le siguen golpeando la puerta. Eso es verdad. También es verdad que el acuerdo Mercosur-Unión Europea en términos de acceso a mercados agrícolas es un acuerdo muy acotado. No es un acuerdo que va a acabar con la ganadería ni la agricultura europea, porque las cuotas efectivas que la Unión Europea le otorga al Mercosur en los principales productos de exportación del Mercosur son muy acotadas, y esto vale la pena enfatizarlo. Pero también es cierto que las oposiciones europeas no fueron solamente agrícolas. Hubo una novedad a partir de 2019-2020, en la que, por ejemplo, el Parlamento de Austria votó en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El Parlamento de Holanda, un tradicional campeón del libre comercio en Europa, votó en contra de este acuerdo por la política de deforestación del Amazonas de Bolsonaro. Angela Merkel, no sé si recordás, Gustavo, luego de una enorme manifestación en Berlín en el año 2020, Angela Merkel, una de las principales promotoras de este acuerdo, dice, bueno, si continúa la deforestación en Brasil como está, no veo la posibilidad de que este acuerdo se ratifique. Esas oposiciones se van a ir moderando y se van a ir cayendo. Habrá que ver si la oposición agrícola es lo suficientemente fuerte como para frenar el acuerdo, o si en realidad la oposición agrícola logró este contexto favorable para su agenda del rechazo ambiental que Bolsonaro generaba para frenar el acuerdo, y ahora sin este aliado no tiene esa fuerza suficiente. Hay algunos que plantean que hay un escenario relativamente propicio para cerrar el acuerdo con la renegociación, en realidad no con la renegociación, sino con la adición de una cláusula ambiental vinculante para ambas partes, y que en el segundo semestre de 2023 se pueda desdoblar el acuerdo y que el pilar comercial al menos sea aprobado y posteriormente ratificado, teniendo en cuenta además que si se desdobla el acuerdo, el pilar comercial puede ser ratificado solamente con el voto del Parlamento Europeo y una mayoría calificada en el Consejo. Claro, lo que pasa es que las cláusulas ambientales tienen malas experiencias, ¿no? O sea, muy mala puntería últimamente. Mercosur-Unión Europea tiene un capítulo de desarrollo sostenible en donde hay compromisos ambientales de las en cuanto a partes. objetivos, digo, porque viste que no se ha cumplido y no se cumple. La principal objeción desde la perspectiva europea es que ese capítulo de desarrollo sostenible que incluye con los compromisos ambientales de las partes, en particular incluye, esto es una novedad en perspectiva comparada de acuerdos de comercio, incluye que las partes se comprometen a cumplir con lo que cada una de ellas propuso hacer en el marco del Acuerdo de París. Lo que reclaman ciertos sectores de las sociedades europeas es que esto sea vinculante, que pueda ser llevado a un mecanismo de solución de controversias y que se puedan activar cláusulas de represalia comercial cuando no se cumplen los compromisos ambientales, y eso es lo que va a estar en la mesa para ser negociado en el primer semestre del año que viene. Pasamos al capítulo geopolítico. Brasil no es un país que pase desapercibido y tampoco tiene esa vocación. Recordemos que es un país que tuvo, o tiene, hay muchas bibliotecas, una cierta vocación imperial, tiene un pasado imperial, tiene una aspiración geopolítica más relevante que otros países. En su momento eso se vio muy claro cuando integró el grupo de los BRICS, porque más allá de la fuerza o no del grupo, le dio una cierta identidad a los integrantes de ese grupo, y sobre todo a Brasil, que se transformaba en ese momento en un protagonista, no voy a decir relevante en extremo, pero muy atendible en el concierto internacional. Estamos en un momento de reconfiguración del orden mundial. Todos sabemos que está cambiando, nadie sabe hacia dónde vamos. Todos sabemos las cosas que de las que dudamos, digamos. ¿Es quizás un buen momento para que este tipo de grupos tome cierto protagonismo a nivel internacional? Yo normalmente entiendo que sí. Yo entiendo que grupos como grupos como ASEAN, grupos como la propia Unión Africana, grupos como la propia CELAC,
en la medida que lleguen a ciertos grados de coordinación, van a haber cierta gratitud de las potencias más grandes en el sentido de hacer un juego más ordenado, de tener una voz, y quizás este sea el momento político para eso, porque es un momento justamente de confusión, de gente que pide calma, de gente que quiere escuchar más que decir cosas, y este quizás sea un buen momento para Lula también, ¿no? Es decir, Brasil está quizás en el momento adecuado, en el tiempo adecuado para empezar a ser protagonista. Habrá que ver allí si Brasil renueva sus esfuerzos por al menos consolidar un área de coordinación, de influencia sudamericana, que es un proyecto que aparte era un proyecto de las élites políticas brasileñas y no acotado solamente al PT. Recordemos que las cumbres sudamericanas inician su ciclo con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el 2000, y que el gobierno de Lula profundiza efectivamente y con la creación de UNASUR. Allí hay todo un retiro de Brasil de estos esquemas de coordinación interregional, sobre todo con el gobierno de Bolsonaro, que la verdad que son difíciles de explicar. Uno no los explica a no ser bajo una lógica de cierta polarización ideológica de diferenciación con lo anterior, pero que no tienen mucha base más allá de eso. Lo cierto es que Brasil de vuelta, y el gobierno Lula en particular, seguramente intenta retomar alguna de estas iniciativas. Habrá que ver la capacidad efectiva que tiene de hacerlo. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que es un buen momento quizás? Habrá que ver sobre todo la capacidad de Brasil de reordenarse políticamente a nivel interno primero, y segundo, qué recursos políticos disponibles tiene como para salir a liderar la región, porque liderar siempre implica pagar algún costo. Y hay que ver... Te iba a preguntar eso, ¿por qué haces depender tanto de la política exterior de su ordenamiento interno? Y porque habrá que ver hasta qué punto Brasil está dispuesto a ceder en algunas cuestiones con el resto de los países de la región para poder reconstituirse en un líder regional. Y allí va a ser muy importante que el gobierno tenga ciertas bases de apoyo para poder tramitar estas cosas. Porque, por ejemplo, pensar un escenario como en los gobiernos anteriores de Lula, en los cuales se cedió a Bolivia ciertas concesiones a la hora de la negociación con el gas, sí. Eso puede ser un tema de fuerte contienda política en Brasil, y el gobierno va a tener que priorizar, el gobierno Lula va a tener que priorizar las batallas que va a dar, sí. Porque va a tener un margen de acción política muy acotado. Menos ideológica quizás. Yo no sé si pasa por él ya ha hablado de que quiere gobernar para todos. Yo no creo que pase por la ideología, sino creo que pasa por la capacidad de generar esquemas de gobernabilidad sostenibles, en un Congreso muy fragmentado y en un Congreso en el cual Lula va a ser minoritario. Va a ser más minoritario que antes. Por lo que ahí yo creo que tenemos que prestar mucha atención a la capacidad de gobernar Brasil, primero a la interna para luego dar la proyección regional e internacional. Perfecto. Nico, te agradecemos la presencia en La Hora Global. Por supuesto, la invitación a próximos programas. Ya estamos elucubrando algunas cosas, amigos. Los dejamos en manos de Eduardo Rivero con la mejor música del mundo. Los dejamos en esta tarde de 8 de noviembre, dijimos, del 2022. Nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en La Hora Global, aquí en el 1170 AM, y hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.